Bueno, recordarles como siempre, y ahí está Daniel. Lo que pasa es que Daniel hoy está en modo voz, nada más. Sí, Daniel Lara Farías y un estoy servidor. aquí, estoy aquí. Bienvenido, Daniel Lara, ¿cómo estás? Bueno, bien, viendo aquí cómo te enredas para hacer, Claro, porque tenía tiempo que no presentaba el programa. Tú me habías robado la presentación del programa. porque yo soy el ladrón de tu amor, tu mal recuerdo. No, no tanto así, no tanto así, no tanto Soy así, el pero nombre que no quieres recordar. qué fuerte. A mí me gusta más, bueno, son las dos versiones son buenas, ¿no? Pero me gusta más la de salsa que la de Ya vamos a guayaba. empezar, ya vamos a empezar. Ya Claro, esto, porque tú me vas a decir que la versión clásica es la mejor. esto está. Lo que falta es que digas que a ti, que tú prefieres, se nos rompió el amor con Paquito Guzmán que con Rocío Jurado. Tú sabes que el otro día estaba escuchando, creo que es un disco completo de todas las baladas que versionó Paquito Guzmán. Oye, una era mejor que la otra. Yo descubrí unas allí que yo no, o sea, ahorita no recuerdo el nombre, pero yo decía, este tipo versionó esto en Sí, claro. salsa. El verso Paquito no. Guzmán era otra cosa, Daniel. Paquito Guzmán era Paquito, otra bueno, cosa. para empezar, porque Paquito Guzmán venía con todo el background del boom de la salsa, estuvo en los mejores momentos, estuvo en el Gran Combo, estuvo con Tommy Olivencia, fue un corista excepcional de distintas Eso. producciones. Y luego entra en el fenómeno de la salsa erótica, convirtiéndose en uno de los tipos fundamentales del fenómeno de la salsa erótica y de la salsa de autobús. Pero él tiene, fíjate que él versionó una canción de María Conchita Alonso, ¿Cuál? eh, Es que llegaste tú. Claro, chamo, buenísima, Gran versión, buenísima. una gran versión. Y versionó una canción que es una de las mejores que ha hecho Paquito Guzmán, que hizo, en paz descanse Paquito, que fue una de José Feliciano, ¿qué voy a hacer sin ti? Claro. Una gran canción, sin duda. Bueno, y solamente una voz como la de Paquito Guzmán podía ser capaz de versionar a Rocío Jurado en salsa y no quedar mal. Claro, porque hay unos que han quedado en ridículo. Por ejemplo, hay mucha gente que ha criticado lo que hizo Tito Nieves con los Beatles, ¿no? Por ejemplo. Sí, no, no, pero es que, acuérdate que eso que hizo Tito Nieves con los Beatles no fue Tito Nieves, fue un disco especial que hizo el sello RMM. Allí a Ras Mercado se le ocurrió eso. Por cierto que de ese disco son rescatables como dos o tres canciones nada más, lo demás fue un bodrio. Lamentablemente la versión de Obladí Oblada que hizo Celia Cruz para mí es muy mala. Pero creo que la versión de Hey Jude, que Ujú. la hace creo que Tony Vega, es muy buena. Es muy Es buena. buena, es buena, es buena, Es muy correcto. buena. Es muy buena. Ahora, La de Tito Nieves era Let It Be, ¿no? creo que es Let It Be, claro, que es No una. recuerdo bien, creo. Fíjate que a mí la versión de Let It Be que más me gusta es la que hace Joe Cocker, que es uno de mis cantantes favoritos. Joe Cocker hace una extraordinaria. Y tú sabes que además de eso, la hace también Ray Charles. Y hay una cosa que poca gente sabe. Yo no lo sabía con todo y que soy fan de Joe Cocker. Cuando vi la biografía que hicieron en Netflix, me enteré de que Joe Cocker en realidad, él cantaba como cantaba porque él quería cantar como Ray Charles. Él Ah, imitaba a Ray Charles. Y por supuesto, bueno, ese rubio, ese rubio londinense, ¿verdad? Intentando cantar como Ray Charles, imagínate tú, y en efecto, o sea, alcanzaba la tonalidad y los desgarros de la voz y toda aquella cosa, una cosa claro. maravillosa. Ahora, fíjate tú lo siguiente, hay una gran cantidad de noticias y de informaciones y de preocupación en Venezuela, sobre todo en la ciudad capital, en Barquisimeto y en la zona, yo diría que la zona central es donde más, centro capital es donde más problemas se han reportado. Las lluvias están dejando situaciones bastante difíciles. Hemos visto imágenes a través de las redes sociales de los propios afectados que nos han mostrado cosas como el tema de los desplazamientos de tierra, de los aludes y de pequeños deslaves que quizás sean pequeños en dimensiones, pero son grandes en pérdidas, porque para que una persona en Colinas de Bellomonte pierda su casa que puede ser todo lo que tenga, ¿no? Porque hay mucha gente que lo único que tiene es su casa. Lo digo por mis padres, ¿no? O sea, mis padres lo único que tienen es sus cuatro paredes, como llaman normalmente la gente, ¿no? Ujú. Y son cuatro paredes que pagaron y que compraron y pagaron a lo largo de su vida con mucho esfuerzo, y es lo que de alguna manera una familia termina atesorando como única propiedad. Porque el carro se echa a perder, el carro pasa de moda, el carro se desvanece.
Una vivienda normalmente no, pero que venga entonces una catástrofe natural o una situación de riesgo y se te lleve tu casa es una cosa eterna. Eso lo vi allí, lo vi en La Tabona, creo que también, que hay algunos problemas. En la Libertador, Daniel, ahí se cayeron unos árboles. Bueno, hay una situación bastante difícil. Vi un caso en el estado Carabobo de un joven, de un muchacho que en medio de la lluvia se estaba bañando en la calle con agua lluvia. ¿Quién no hizo eso de niño? No fue niño. Y le cayó un rayo, lo mató un rayo. Caray. Una cosa que, bueno, que uno ni se imagina. Y dentro de todo eso, yo creo que es bueno, ¿no? Recordar, parece chiste, pero es anécdota. Yo veía cuando empezó este tema de las lluvias y dicen que va a llover por 3 días más, ¿verdad? Cuando yo vi en estos 3 días, hace una semana, cuando empezó este ciclo de lluvias fuertes y graves a preocupar a la gente, un titular de un medio que era un medio satírico, que era el Chigüire Bipolar. Pero ya el Chigüire Bipolar dejó de ser un medio satírico para pasar a un medio de actualidad, de amargura de la realidad amarga que vivimos. Y entonces el titular era una cosa así como que el país que se arregló colapsa por lluvia de 12 horas. Entonces, es allí donde tú ves las cosas, ¿no? Es allí donde tú notas que hay en efecto una ilusión, ¿verdad? Que es como aquella canción, ¿no? De aquel soneo aquella versión de la canción El Sabio que hizo Héctor Lavoe, Sabio de papel, cuidado si te moja. Bueno, ese país bello es de papel, ese país que se arregló es de papel, cuidado si no es de papel toalé. Y se mojó y se fue, se mojó y se fue. Entonces, eso es también un llamado de atención. El tema del colapso de las vías de comunicación. El tema, o sea, cómo una lluvia puede hacer colapsar todo y dejar al descubierto una gran cantidad de barbaridades. Por ejemplo, el tema del manejo de la basura. El tema del manejo de la basura es una de las cosas más graves en la cual los venezolanos hemos fracasado como ciudadanos. Y eso no es con el chavismo, es que ya teníamos ese problema. Y teníamos ya ese problema, nunca supimos manejarlo, nunca supimos evolucionar en el tema del manejo de los desechos sólidos. Y por supuesto el chavismo llega a magnificar todo lo que ya estaba mal. Porque el chavismo no es otra cosa que la fase de metástasis de las enfermedades previas que tenemos. Entonces, viendo las cosas de esa manera, uno se pregunta todo eso. Que de verdad, el otro tema, ¿no? Es el tema del alcantarillado, el tema de los drenajes urbanos. O sea, una cosa que en el Imperio Romano, uno de los grandes avances en la época de la antigua Roma, yo no recuerdo cuál fue el emperador, el César, que mandó a construir la gran cloaca, como se llamó todo aquello, en su momento, que sirvió de drenaje. Perdón. O sea, ¿cómo nosotros en Venezuela hemos fracasado como ciudadanos y hemos fracasado desde el punto de vista urbano para permitir que haya un sistema de drenaje en las principales ciudades, en las calles y avenidas que permitan que la calle no se inunde? Un país que tiene una fachada costera, estados costeros, y lo hablo por el estado Vargas, donde viví toda la vida, que yo siempre me preguntaba lo mismo, y dije, pero ¿cómo es posible que la avenida Sublé se inunde cuando nosotros estamos, la avenida Sublé está a 200 metros del mar? O sea, son cosas inexplicables que solamente responden a la incapacidad manifiesta que hemos tenido los ciudadanos venezolanos en gestionar nuestras ciudades, el crecimiento de las ciudades, las problemáticas de las ciudades, y además de eso, siempre la culpa es de otro. Por eso que estoy diciendo nosotros, ciudadanos venezolanos. Porque cuando se habla del manejo de la basura, a mí me chocaba muchísimo cuando yo hacía política, me tocaba ir y recorrer los barrios de Vargas y veía entonces siempre el mismo reclamo. Habían dos reclamos fundamentales en los barrios, ¿no? Creo que todavía, ¿no? Son dos grandes reclamos. Siempre en el barrio hay una quebrada y siempre la quebrada está sucia. Y siempre el reclamo es que no, que limpien la quebrada, que la embaulen. Yo no sé qué más pretenden que embaulen una quebrada. A veces que vas a embaular todo hasta que llegue al Ávila, hasta que llegue al Salto Ángel, debe ser. Pero, entonces, esos eran los dos grandes reclamos. El reclamo uno era, mira, que hay mucha droga y mucha delincuencia, porque es que aquí no hay cancha, tienen que hacer una cancha.
porque si hacen una cancha, entonces aquí hay que promover el deporte, tal, porque eso se le metió en la mente a la gente de que si tú haces una cancha, no, la gente no se droga ni va. Después agarraban la cancha para consumir droga. En efecto, entonces hacías la cancha y seguía la robadera y seguía la fumadera y seguía el malandraje. Y cuando tú ibas, por ejemplo, yo recuerdo un barrio particular en Maiquetía, el barrio Algarín, el barrio San Antonio de las Flores, Morrocoy, el Plan de las Brujas, toda esa zona, pero particularmente el barrio Algarín. Eso tiene una quebrada que estaba permanentemente llena de basura y era una cosa espantosa. Y yo recuerdo una vez que fui y lo que más había llegado eran potes de estos envases de plástico, de refresco y estas cosas. Entonces tú ibas por el barrio, no sé qué, a visitar la cosa, activar a la gente, la cuestión, hablar de la cuestión, lo que había que votar, lo que había que hacer. No, porque ¿qué tiene que ver? Aquí no hay alcaldía, mira cómo te esa quebrada que no la limpia. Y entonces por eso es que yo no seguía en política, porque entonces yo decía, ay, ¿quién puso la basura ahí? El alcalde. El alcalde, Claro, el alcalde no sirve igual, pero la gente no colabora. el alcalde es un pupú con ropa, eso está perfectamente claro. Pero ¿quién puso la basura en la quebrada? La gente que vive allí. Entonces, siempre la culpa es del otro, la culpa es del alcalde que no recoge la basura, la culpa es de la corporación de servicios que no tiene los camiones, la culpa es del aseo que no pasa todos los días. Y entonces yo pregunto, o sea, maldito, ¿vale? O sea, ¿quién bota la basura ahí? La bota la propia comunidad. Entonces, cuando uno ve esas cosas, siempre el problema es de otro. Y normalmente en las comunidades venezolanas el asunto es así. Omar, yo seguramente tú tendrás también historias de tu comunidad, donde siempre hay una cuestión donde la culpa es de otro, donde la responsabilidad descansa en otro, que se escoja una junta de condominio para que resuelva. Entonces la junta de condominio se convierte en una conserjería, en una comisaría, en un comisariato, O en un guiso, o en un guiso. normalmente también, porque eso parece que vive en el alma de los venezolanos. El alma La intermediación, porque siempre es yo tengo un contacto que hace el alma tal. llanera, no, el alma llanera en realidad debería ser el alma malandra. Bueno, Sí, no chicos, llegamos sí, allá, no llegamos allá. vamos a dejarnos de vaina, vamos a dejarnos de pruritos. Eso en vez de yo nací en una ribera de la Boca Bermeja, yo nací en una ribera del Guaire o yo nací en una ribera de Yaredó. Una vaina así, hay que ponerlo. Oye, qué terrible, Yo nací en una celda allá abajo en Yaredó. Esa tiene que ser la canción. Vamos al corte comercial y a la Vamos al vuelta corte, ya seguimos venimos con más de este y programa. así nos va. Llévatelo. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena. Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Estamos de vuelta y así nos va. Tú estabas hablando de los cuentos con la lluvia y con los desastres. Yo llegué a mi tope. Uno tiene como que unos niveles de tolerancia, ¿no? Yo llegué al tope de lo que podía ver el día que en un aguacero, y yo siempre digo, fíjense, se ha materializado mi promesa el día de hoy, no mi promesa, mi vaticinio, de que aquí bastaba que lloviese mediodía para que viésemos que realmente el país no se había arreglado. O sea, hoy se cayeron 4 árboles, bueno, no, quizás son más, ¿no? Pero digo 4 porque en Caracas vimos las imágenes de la Libertadora y otras partes de Caracas también donde se cayeron unos árboles. Pero entonces se caen los árboles, que tampoco es que hubo una catástrofe natural, sino que simplemente hubo una lluvia fuerte, prolongada por mediodía. Bueno, y se paralizó Caracas, Daniel, donde no hay manera de salir. Yo iba a salir en la mañana y dije, no, yo no salgo mañana, hoy no voy a salir, me quedo en mi casa. Porque yo no tengo vocación de ir a estar botando la piedra ahorita y pasar todo el día metido en una cola y pasando penalidades por ahí. Yo llegué a mi tope de cosas vistas en una lluvia. El día que yo estaba, yo creo que era en la avenida Victoria, Daniel. Seguramente que iba camino a la Nonna o viniendo del Sapore de la Nonna, no sé. Y la avenida Victoria tiene como unas transversales que justamente la atraviesan, que son las subidas estas, que van hacia esas casas que están, eso creo que se llama
Yo creo que eso es Colina de las Acacias, algo, no me acuerdo cómo se llama eso ahí. Hay unas casas muy bonitas que tienen unos portones, como unas urbanizaciones privadas. Bueno, de aquellas bajadas, o de esas subidas, que si tú estás en la avenida son bajadas, bajaban ríos de basura. O sea, era como que yo llegué a ver que venía una bolsa negra cargada y venía todo aquello soltándose. Una cosa horrible, o sea, patética. Yo decía, pero ¿dónde estoy yo? Yo estoy en Zimbabue. ¿Yo estoy dónde? En Caracas. En Burundi, ¿dónde estoy yo? O sea, ¿de dónde estoy yo? Yo estoy en medio yo estoy en un país que dice que es rico, que es petrolero, que tiene todo lo mejor, o sea, por Dios, eso en una lluvia. Entonces, aquí basta no más que lluevan 5 minutos para que en Venezuela tú te des cuenta, y estamos en Caracas, yo no quiero ver lo que es el interior del país, para que tú veas realmente el nivel de atraso al que estamos sometidos nosotros. Y en parte comparto el comentario que tú dices, Daniel, de que el tema de las autoridades es importante, pero ¿dónde está o qué tiene en la cabeza el malviviente? Yo siempre lo he dicho, porque yo digo, eso es gente que no puede conectar 2 neuronas, que agarra y tira un basurero que va, por ejemplo, yo lo he visto en los autobuseros muchísimo, pero en carros particulares también, que lo que se van comiendo o hartando, mejor dicho, en el carro, todo lo que van desechando lo van soltando por la ventana como coño. Yo digo, pero esa gente, ¿qué pensará? Que es que ese papel se evapora por ósmosis. O sea, ellos no están conscientes que están tirando algo que se va a quedar ahí, que va a crear una contaminación, que va a afear la vía, que va a contaminar, pues. O sea, yo digo, esa gente no piensa. Entonces, yo en parte comparto lo que tú dices, de que hay una responsabilidad que es común entre autoridades y gente que no tiene nada en la cabeza para tirar basura como si está botando algo que se va a evaporar, ¿no? Bueno, pero es que además de eso está el otro tema, que es la desvinculación que tiene la gente con el problema a partir del momento en que deja la basura, la bolsa de basura en el sitio donde decide dejarla. Porque después de eso viene la recolección de la basura, y con la recolección de la basura no se acaba el problema. Porque entonces luego vamos al infierno de los rellenos sanitarios. Todo el que pasa, el que viene de los valles del Tuy, o que va que tiene la desgracia de pasar por las mallas, o de pasar por esa zona de esos rellenos sanitarios de Santa Eduvige o lo que sea, sabe lo que significan los rellenos sanitarios en este país. O sea, nosotros en Venezuela, lamentablemente, estamos raspados en el tema. Ni hablar del tema de las aguas residuales y de las aguas servidas y de las aguas, las cloacas, por decirlo de una manera, aguas negras. Pero estamos mucho peor. Si no podemos con las aguas, con el agua potable, menos con el agua desechada. O sea, menos que menos. Entonces es allí donde tú te das cuenta que al final lo que termina ocurriendo es que Venezuela fracasó, o sea, el Estado fracasa porque la ciudadanía decidió abandonar sus responsabilidades también. O sea, el Estado no es otra cosa que las instituciones que mueven unas personas. Y si las personas decidieron por dejadez, por decidir, la famosa frase, lo que es de todo no es de nadie, ¿no? En Venezuela esa frase, lo que es de todo no es de nadie. Pero esa es la frase, en efecto. Entonces tú te das cuenta allí de cómo hay unos personajes que han hecho su vida haciendo política a nivel municipal y son incapaces de hablarte del tema de la basura. Por ejemplo, tú revisas a estos alcaldes, vamos allá al corte, porque entonces me voy a encadenar, porque cuando yo hablo de esos alcaldes malditos, esos alcaldes que ladran, que son tan hijos de perra que se la pasan ladrando, entonces la cosa se complica. Vamos al corte comercial y venimos. Vaya al corte. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. Fíjate, una cosa que nos dice aquí, un dato macabro que nos envía aquí a través de mi cuenta en Instagram, @delaraf, Susana Abreu Duarte. Nos dice: vayan al cementerio del sur cuando llueve para que vean cómo baja la basura, con muebles y urnas oxidadas. Uy, Dios mío. Imagínate tú eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tú ves a toda esta partida de malditos alcaldes, ¿no? De la ¿cómo se llama el partido ese? Fuerza vecinal. Entonces tú ves a esos planes municipales, porque son unos planes municipales, tú lo ves, y cuando hablan ellos hacen sus TikTok, porque son TikTokers ahora, los bichos se ponen en TikTok, ponen reggaetón y todo aquello, y saludan. Esa es la moda, compañero, esa es la moda. Como si son unas estrellas y tal. Y los tipos entonces hacen actos entregando cosas. Mira, tenemos nueva patrulla, mira, tenemos no sé qué, mira, que no sé, siempre la cosa esa, la propaganda, ¿no? Y, por supuesto, propagandeando a sus amos, que son la gente de Fospuca. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Fospuca le cobra a la gente la barbaridad que le cobra. Y aunque recoja la basura, el problema no termina allí, porque ¿a dónde llevan esa basura? O sea, el problema de la basura no se acaba con ningún funcionario, ninguno de estos politiqueros que ha pasado su vida haciendo política a nivel local y a nivel municipal, tiene conciencia de lo que significa el tema de la basura, que es una de sus principales competencias. Entonces, ya allí tú ves el fracaso. Pero es que también yo recuerdo en particular en los tiempos en los que se hacía política comunitaria candela en Venezuela. Había unos líderes comunitarios que no aspiraban a otra cosa que estar pendientes de la dirigencia de su comunidad, y que tú siempre lo veías allí. Yo recuerdo al señor Ugas, con quien aprendí muchísimo. No he sabido más de él. El señor Ugas era de Canaima. Vivía en el barrio Canaima, allá en Carlos Zulia, aunque él originalmente creo que él era del estado Sucre. Y el señor Ugas cada vez que yo entraba con ese señor a cualquier barrio, resulta ser de Vargas, a él lo conocía porque él había sido de una cosa llamada la acción comunal, lo que se llamaba la promoción de estas cuestiones de asociaciones de vecinos y juntas de vecinos y todas esas cosas. El señor hizo mucho trabajo en eso. Y entonces la gente se organizaba. ¿Por qué? Porque no hay agua. Oye, vamos a buscar la manera de que haya. Todo ese tipo de cosas. Ese nivel de organización siempre lo hubo en Venezuela. Y había muchísima gente allí encargada de eso, que estaba fajada haciendo esas cosas. Y a mí eso me llama mucho la atención, porque ahí fue donde yo conocí a los mejores dirigentes de la política. Y muchísimos de ellos, cuando pasaron del nivel de hacer trabajo político en las comunidades, llegaron a los sectores, al consejo municipal, inclusive a alcaldía, tenían un conocimiento de las cosas que no tenía todo el mundo, porque venían de las comunidades. Claro. Por ejemplo, la primera generación de alcaldes electos en el año 89, la gran mayoría de ellos venían del trabajo comunitario y venían de ser concejales. La gran mayoría. ¿Por qué? Porque era gente que ya venía con toda esa experiencia, con todo ese background. Puedo hablarte del municipio Vargas, el primer alcalde, que fue Ramón Díaz, que lo hemos tenido aquí en este programa. Ramón Díaz venía de ser dirigente vecinal del barrio Guanape, por ejemplo, y venía de ser concejal, ¿no? Cuando tú veías, por ejemplo, en los municipios mirandinos, a quienes tenías allí, a gente que venía del trabajo, era una cosa que se respetaba muchísimo. Y tú no veías a un diputado, no lo veías abandonando el cargo de diputado para irse a lanzar alcalde, como ves tú en estos últimos tiempos.
porque ni abandonando, o sea, el Senado de la República o el curul, fueron muy pocos los casos de gente que abandonaba el Congreso para irse a, a una gobernación. Porque Daniel, el Congreso seguía siendo la manera o el desagüe, la salida de los cargos burocráticos de los partidos, mientras que las alcaldías y las gobernaciones sí se convirtieron en los espacios donde los que no eran, en muchos de los casos, los preferidos de las directivas nacionales de los partidos, daban lo que uno conoce como el batacazo, o sea, porque eran líderes comunitarios, como tú dices, bueno, porque regionales. Porque fíjate, estoy leyendo su libro, compañero. Pues, estoy en este momento en Madrid. Gracias, le agradezco un mundo por eso. Estoy en este momento en Madrid por razones familiares y venía en el avión leyendo el libro y me detuve bastante en la parte para intentar comprender y señalar y subrayar allí el tema este de los partidos, ¿no? De qué es un partido, de cómo están constituidos los partidos y cómo terminan los partidos convirtiéndose en efecto en carteles, ¿no? Se termina convirtiendo en un cartel. Y eso es sumamente importante para comprender Venezuela, porque yo creo que si se puede hablar en el mundo de un ejemplo de donde los partidos se convirtieron en carteles es en Venezuela. Claro. Y de allí la degeneración es el chavismo. Entonces eso, visto de esa manera, yo creo que es importantísimo, pero además, cuando tú revisas lo que eran los partidos en el año 89, había una dirigencia municipal y había una dirigencia regional. Y el que estaba en la región aspiraba a ser gobernador. Y el que estaba en el municipio aspiraba a ser alcalde. Y el que estaba en la parroquia aspiraba a ser concejal. Hoy en día todo eso se ha borrado y como se ha devaluado la política, se han devaluado las instituciones, da lo mismo, porque en realidad lo que tú quieres es estar donde está el ñemeo, donde está el mamey, donde están los reales, donde está la grasa que mueve todo tornillo. Entonces, y si puedes estar en las dos cosas, lo estás. Entonces tú ves cómo ese poco de personajes que se lanzaron a la Asamblea Nacional en el 2015 salieron en el 2017 a aspirar a ser gobernador o aspirar a ser alcalde. Y tú viste a muchos que habían aspirado a ser alcalde, a ser gobernador, después aspirando a ser diputado. Eso te revela que hay, en principio, una situación bien grave de desempleo politiquero. Exacto. O sea, tipos que para lo único que sirven es para estar en un cargo, porque fuera de la vida politiquera no han logrado tener un espacio, un estatus, un desarrollo profesional que les permita dejar la política y decir yo no me la calo más y me voy a ejercer mi carrera, porque muchos de ellos ni siquiera tienen una carrera y los que la tienen jamás la ejercieron, y si la ejercieron eran tan piratas que prefirieron seguir en la política. Pues, personajes, por ejemplo, como Alfonso Marquina. Alfonso Marquina yo entiendo que él es administrador, creo, ¿no? Sí. Entonces Alfonso Marquina, ¿qué administraba en su vida? Bueno, su carrera de politiquero, eso es lo que él administraba, y real de campaña, y el ridículo, porque lo que hace es el ridículo permanentemente. Cuando tú ves a un tipo, el gran caso para que yo siempre lo señalo, porque me parece lo más grave del asunto. Hay dos personajes. Tienes el gallo de Pascualita, que es Capriles Radoque. ¿El gallo de qué? El gallo de Pascualita. ¿Tú no conoces la canción El gallo de Pascualita? No, compañero, ahí me ponchó. Que tú no tienes familia, tú no tienes familia margariteña, yo sí. El gallo de Pascualita, está bien. El gallo de Pascualita lo vendieron barato porque no quiso pelear. Así dice la canción. Capriles es el gallo de Pascualita. Lo vendieron barato porque no quiso pelear. Así es. Así parece. Ese Capriles, alias el gallo de Pascualita, a partir de este momento así lo voy a coronar. Y el eterno extraviado, ¿no? Remedios el Bello, que es Leopoldo López. Tienen un problema los dos. Fíjate, el gallo de Pascualita se graduó de abogado y después hizo una especialización en Derecho Tributario. Ok. ¿Tú has escuchado a Capriles en algún momento hablar de las necesarias reformas tributarias que requiere Venezuela? Jamás. Nunca. Ni siquiera las dos veces que fue candidato.
de una cosa que él debería saber, decir, mire, aquí enseña, se tiene que reformar de esta manera, así, 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 tenemos que ir aquí, y o sea, es que era el tipo para hacerlo. ¿Por qué no lo hizo? Porque un pirata, porque un pirata, el gallo Pascualita. Luego, tienes a Remedios el Bello, Leopoldo López, ¿verdad? Le pasó la sentencia que me decía mi abuela y mi tía Teresa. Mi tía María Teresa, me mando muchos saludos. Mi tía Teresa es especialista en sentenciar con refranes populares. Y O sea, ella condena a la gente con un refrán. Cuando me veía a mí bebiendo caña, rascado, todo aquello, en alguna malandanza, salía y decía, pasaste por la universidad, pero la universidad no pasó por ti. Imagínate tú. Cosas como Es esas. un clásico, ese duele bastante, ¿viste? Cuando pasaba mucho tiempo sin visitarla y llegaba a visitarla, pájaro de mar por tierra, ¿no? Todo era a punta de refranes, a punta de refranes. Mi tía Teresa o cuando, por ejemplo, ocurría que por alguna desgraciada razón, uno, qué sé yo, no pasara por allá, o dice, no te preocupes, que la mariposa cuando vuela nunca se acuerda que un día fue gusano. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro. Leopoldo se graduó de economista en la Universidad de Kenyon y luego hizo el doctorado, el PhD de la cosa en cuestiones políticas en la Escuela de Asuntos Políticos, la Escuela Kennedy de Asuntos Políticos de Harvard. De Harvard. Entonces el tipo pasó por Kenyon y pasó por Harvard, es economista y jamás le ha hablado a los venezolanos de economía. No, que escribió un libro. Pero Leopoldo no escribió un libro, pues. Él escribió un libro con no sé quién. Bueno, tú me vas a perdonar. Usted escribió un libro, yo estoy escribiendo uno. Eso escribió un libro a 4 manos, eso tiene que estar muy bien explicado. Para que si tú y yo escribimos un libro, Neomar, tiene que decir, este capítulo lo escribió Neomar y lo escribió Daniel, porque eso es mentira, que una persona puede escribir un libro con el mismo relato y aparezca la autoridad de los dos. Ah, pero tú trataste, y el libro viene sin saber cuál es el que escribió cada parte, no se sabe. No, porque eso pretende ser un tratado, él lo que quiere, porque Leopoldo, tú sabes que Leopoldo López, vuelvo y te repito, Remedios el Bello, él empezó a Remedios el Bello. Remedios el Bello, como el personaje de 100 años de soledad, Remedios la Bella, que se la pasaba soñando y al final se fue volando, ¿verdad? Con la mariposa. Qué desgracia. Remedios el Bello, de Remedios el Bello, hermano. O sea, las cosas son como son. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Remedios el Bello al Leopoldo. Él, en determinado momento, cuando se dio cuenta de que él era como la canción de Guillermo Dávila, barco a la deriva que se hunde un poco cada día, de que ideológicamente no era nada ni era nadie, y de que además de eso, no tenía con qué chapear, porque no había sido dirigente estudiantil, no había sido dirigente sindical, no vio la madrina, no dio el discurso, lo votaron del Colegio San Ignacio, o sea, todo ese poco de cosas, ¿no? Entonces, él evidentemente no puede. Entonces, él empezó a secuestrarse la historia de Acción Democrática. Sí. Y empezó a utilizar la figura de Rómulo Betancourt, de Leonardo Ruiz Pineda, de Alberto Carnevale y de Antonio Pinto Salinas. O sea, imagínate tú el extravío en el que andaba Remedios el Bello, ¿verdad? Viendo las mariposas amarillas, ¿verdad? De Mauricio Babilonia. Okay. Bueno, el tipo se le ocurre la brillante y maravillosa idea de escribir un libro como Venezuela, Política y Petróleo. Creo que esa era la intención, más o menos. Esa era, pues, la intención, porque el tipo, es que ni siquiera una idea propia tiene el maldito. Entonces, Remedios el Bello. Entonces, cuando tú ves eso, entonces dice, pero en su hablar, cuando Leopoldo le habla a la gente, no habla de economía, no habla del dinero en el bolsillo. De más economía hablaban los viejos presidentes que ninguno entendía de economía, porque Carlos Andrés, Lucinchi, Caldera y Luis Herrera no entendían la economía. Pero cuando Carlos Andrés Pérez en la campaña del año 88, nunca se me olvida, porque la recuerdo, un día Carlos Andrés Pérez en una declaración, nunca se me olvida, en un programa, creo que fue, le preguntaron sobre un tema del precio del petróleo y el tipo salió y reportó. Pero es que aquí la gente, ¿usted cree que aquí la gente está pendiente del precio del petróleo? Aquí la gente no se despierta en la mañana del precio del petróleo. Aquí la gente se despierta en la mañana preocupada por el precio de los huevos. Los huevos están carísimos. Y el tipo se lanza un mensaje de huevos porque era el tema que había. Porque lo que el venezolano no faltaba
en la casa del venezolano nunca faltaba en una casa. Si tú estabas en una casa y llegaba la hora de la cena o del almuerzo, tú estabas ahí visitando a un amiguito, ahí te iban a servir por lo menos una arepa con mantequilla y queso. Y te iban a poner un huevo frito. Eso iba a pasar. Entonces, cuando tú tienes un presidente que aún siendo bachiller, como lo era Carlos Andrés Pérez, y sin ser economista, y le pregunta por los precios del petróleo, y el tipo responde, el problema es el precio de los huevos, que es lo que el pobre come. ¿Qué hace? Se conecta con la gente que dice, es verdad, que coño el petróleo, y lo que no sabe cuándo van a bajar el precio de los huevos. Entonces, hablar de esa manera, bueno, Leopoldo siendo economista no lo ha logrado. Daniel, y Maduro ha aplicado la profesión que estudió, ¿no? Sí, claro, se come la flecha todos los días, se come la luz, le grita a los pasajeros. Exacto. Pero dime tú una cosa que te voy a preguntar, y con esta nos vamos al corte. ¿De qué cuestión vinculada a la producción y a la ingeniería nos ha hablado alguna vez la ingeniera en producción María Corina Machado? De un país de productores, de eso que nos ha hablado María Corina. Por favor, de chico. productores. Tú Vamos al corte comercial. A mí no me vas a llevar a tu terreno, a tu bajeza. Tú eres como el Libertador, que era un majadero, y Cristo y Don Quijote eran sus compañeros. Bueno, nos vamos en verso al corte comercial y ya venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Luego de un buen almuerzo, lo mejor es comerse un postre. Prueba las deliciosas tortas que te ofrecen en Il Sapore de la Nonna. La de la casa, cargada de ese sabor a chocolate oscuro que tanto te gusta. El cremoso tres leches o la torta de zanahorias. Y pregunta por el delicioso café de Il Sapore de la Nonna. Si dices que vas de nuestra parte, te regalan un café. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bueno, estamos de vuelta en Y Así Nos Va. Aquí hay gente preguntando por las profesiones de otros dignos políticos, como por ejemplo Nicolás Jr., que es economista social. Economista social, ¿qué será eso? Bueno, ya nada más el nombre de esa carrera. Que regala la riqueza, pero no sé a dónde. Esa es una carrera que inventaron en la Universidad Bolivariana, y al inventarla nos dejan perfectamente claro la ignorancia panorámica de quienes dirigen esa maldita universidad. Porque hablar de economía social es como hablar de, como decir, medicina de la salud. La economía es un hecho social. Tú no puedes tener un proceso económico tú solo, contigo solo. ¿Dónde se da el hecho económico? En la sociedad. La sociedad. Economía social, imagínate. Sociología de la sociedad. Sí. Medicina de la salud. O sea, ahí tú te das cuenta de que los tipos de verdad se fuman un porro y escriben una comunicación carrera. de la expresión, ese tipo de cosas, ¿no? Dibujo del lienzo. Es como un afán por diferenciarse que no se diferencian un carajo, porque al final lo que termina es, dime tú qué. Pero fueron varias, Daniel, las carreras que inventaron en la Bolivariana creo que fueron varias. Yo me pondría a buscarlas, pero ya el tiempo nos apremia. Pero yo recuerdo que en su momento eso fue insólito. Inútiles, una carrera inútil, porque ahí, yo te digo sinceramente, sin ánimo de querer estigmatizar a una universidad por encima de otra, pero la formación es una cosa muy seria. La formación es una cosa muy seria. Y estas cosas uno se pone a ver y uno se pone a analizar, y a veces uno llega a la conclusión de que los tipos de verdad lo que son unos estafadores. Entonces, la cantidad de gente que anda por ahí con un título de la Bolivariana creyéndose que de verdad son ingenieros o médicos o
o economista, dime tú, agarra al burrito sabanero, alias Nicolásito, y ponlo a hacer un estudio socioeconómico de una empresa, un estudio de viabilidad financiera de un emprendimiento, a ver qué sale de ahí. Bueno, ¿qué carajo va a salir? Si el tipo lo que anda, ahorita lo agarraron y lo pusieron de vicepresidente de Asuntos Religiosos. Imagínate, tu economista social. Está rezando, ahorita está rezando, está metido en los rezos. No, ahorita, bueno, y con esto, él fue uno de los secuestradores de la María Leonza. Ojalá la María Leonza se venga de frente y con el pebetero que tiene en sus manos, no, con la cadera que tiene en las manos María Leonza, la bicha se pare de esa danta y vaya cabrando con le pegue un susto, mano, le pegue un susto. Oye, ojalá le salga, ¿vale? Ojalá María Leonza aparezca galopando en esa danta y entre a Miraflores y se consiga a Cilia en Dormirona y le diga ¡maldita! Daniel, por Dios, por Dios. Se acabó este programa. Después de esa declaración se acabó este programa. Se acabó por hoy. Gracias a todos por estar allí. Nosotros nos tenemos que despedir. ¿Qué es eso que se oye? Daniel riéndose, sí, es Daniel riéndose. Nosotros nos vamos por el día de hoy. Gracias por estar allí. Volveremos mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750